Hola, hola Hola. nuevamente, Edugdan, Daniel y mis clases con Millán, Gaby. Nuevamente estamos aquí para platicar con ustedes. ¿Sabes, Daniel? Pero primero dime cómo estás. Tenemos que decir que estamos un poco nerviosos, como siempre. Parecemos primerizos. Como Millán lo dice, pues somos profesores y vamos a estar trabajando el día de hoy, pues unas partes de reflexiones. Millán me preguntaba cómo estoy, pues nervioso, pero muy contento de nueva cuenta estar con ustedes, esperando que puedan disfrutar este live. ¿Y tú? Sí, bien, pero igual que tú, preocupada. ¿Sabes? Creo que estos días, pues en los que vemos que estos asuntos electorales van avanzando a diario y de repente en el día pasan cosas, alguien declara cosas que, bueno, uno trae la cabeza como llena de muchas ideas y queremos precisamente hoy pues compartir algunas de estas reflexiones, ¿no? Que nos van dando como orden a la mente, pero también mucha dispersión a la vez, ¿no? En efecto, Gaby, ya habíamos estado platicando nosotros, tanto en los mensajes que ha recibido Millán como he recibido. Obviamente estamos trabajando en resolver muchas de las dudas que ustedes tienen. Sin embargo, con una serie de invitados no hemos podido coincidir en los tiempos. Esperemos que en breve podamos hacerlo. Sí. Sin embargo, puedo decir, Millán, que es una de estas reflexiones, son todas estas dudas que en muchas ocasiones pasan. Tengo a varias personas en Facebook que constantemente me escriben como cuestionando la idea por qué voy a votar por Morena. O por qué, eliminemos tal vez la palabra Morena en este momento, por qué decidí ese voto. Pero en muchas ocasiones, más allá de entrar como en esta discusión, es como que estoy equivocado. Esa es como la idea que en muchos mensajes se marca. Estás equivocado en tu voto y entonces empieza como un grupo de personas a generar una serie de ideas que no sé hasta dónde Morena o el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador tendría que justificar el por qué votamos por Andrés y no votamos por mí o por Margarita o por Anaya. O sea, porque parecería en algún momento que solo hay que juzgar a Andrés Manuel y hay preguntas de qué ha vivido todo este tiempo, aunque se haya justificado, no lo escuchan, o por qué las cosas tendrían que cambiar si así estamos bien. No sé, ¿cuál sería tu lectura de esto, Millán? Yo creo que efectivamente como que se ha caído en la trampa de cuestionar vorazmente a uno de los candidatos, pero además como pareciera que entonces no importa si Nid o Anaya forman parte de un equipo corrupto y que le ha dado en la madre al país, ¿no? Eso es como incuestionable, es como que se vale que el grupo así sea, pero no se vale que el que osa, ¿no? Porque pareciera que osa otro en contender, en buscar el poder, entonces hay que cuestionarlo. Y aunque no es el mismo discurso, a lo mejor, o en momentos sí, que se trabaja en los medios, es este constante justifícalo, ¿no? Porque sí, yo estoy de acuerdo contigo, es como, ¿por qué las personas que están junto a él? ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué tuvo que ver con tal persona? ¿No? Si es como una justificación forzosa en la que dices, bueno, yo también creo que tenemos que trabajar con todos. O sea, perdón, México no es un país de gente de un estilo que esperamos ver como candidatos. O sea, el equipo de Andrés Manuel y el equipo de todos está lleno de lo que está hecho México, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que quitar a ciertos personajes? Yo creo que hay que trabajar con todos. Esa es como una verdadera elección democrática, ¿no? Eso tendría que ser un grupo democrático. En efecto, Gaby, porque es que además, mira, se juzga de esta forma, o al menos los mensajes que he recibido con quienes he estado platicando es que las personas con las que se está rodeando no son las adecuadas. Hago una publicación donde los dos expresidentes del PAN hablan y dicen, me sumo al proyecto de Morena, es que se está yendo lo peor.
decían en una mesa del financiero, parece un recogedor, recoge todo lo que dejan los otros partidos. Que si los recoge, porque entonces recoge lo peor. Sí. Pero está siendo plural. Pero si no los recoge, entonces las críticas, es un grupo cerrado, si no fuera Andrés Manuel el candidato, ¿quién más sería su hijo? O sea, diciendo que es muy cerrado, que no hay forma de trabajar con ellos. Entonces, en esta idea digo, ¿no ven la importancia realmente de que otras fuerzas políticas encuentran similitudes en un México diferente, en un proyecto de nación, en no comprarse la idea de Andrés Manuel es un peligro para México? Sí, fíjate que creo que además le tenemos miedo como a ciertos principios, el de la diversidad, ¿no? O sea, y lo noto cuando alguien dice, yo voy a votar por Anaya porque va a favorecer a los que trabajamos, a los que invertimos, a los que, ¿no? Y los ves en una situación de vida donde el departamento que tienen es por un crédito y están endeudados a 30 años, el carro también, viven de la tarjeta de crédito también. Entonces, al final dices, hay términos que no nos gusta asumir porque entonces revelarían nuestra realidad. Un término puede ser la diversidad. O sea, ¿por qué no asumir que este México es diverso? Está hecho de muchos Méxicos. Y entre esos muchos Méxicos no solo están las razas y las tradiciones y este folclore del que goza el país, sino también de grupos políticos, ¿no? De ideologías. Pero este asunto del crédito, te lo digo porque si no asumo la diversidad, si no asumo la realidad en la que vivo, entonces es una wannabe, ¿no? Quiero ser como dicen que es Anaya, entonces me siento multimillonario, me asumo que voy a Atlanta 3 veces a la semana, me asumo que mi trabajo es de la élite. ¿Por qué no asumir, no? ¿Por qué no ser conscientes de clase? Retomando este término en honor al maestro, ¿no? A sus 200 años de haber nacido, la conciencia de clase la hemos perdido. Creo que nos encanta vivir en un prejuicio que oculte quiénes realmente somos, ¿no? Entonces, ataco a Andrés Manuel porque no es el prototipo del europeo, del conquistador, del exitoso, de eso que yo quiero ser, pero que realmente no soy, ¿no? Entonces, sería como un golpe al ego que yo asumiera que realmente Andrés Manuel no es un peligro para México, ¿no? Que realmente va a resolver mi condición de vida en este momento, mis deudas, la lana que me estoy gastando en la gasolina todos los días, la colegiatura de los niños, el conflicto de intereses y la corrupción que están haciendo mi compañero con mi jefe en mi chamba y me están dando en la madre, ¿no? O sea, sería asumir que vivo en una realidad complicada, con carencias, con dificultades, pero no. Prefiero negarlo, que por cierto es un conflicto cultural, ¿no? Sí. O sea, históricamente hemos negado nuestros orígenes y el piso que estamos tocando con nuestros pies. Entonces, pues me creo el discurso, me cierro porque mi ego me dice, no los escuches, ¿no? O sea, te revelarías tal cual eres. Creo que es un conflicto de personalidad importante, no sé, me desespera. No, además, porque además es muy cierto, porque muchos comentan, es que habla lento, sí. Es que le falta estructura. Imagínate en una junta, o cuando tenga que entrevistarse con grandes personalidades extranjeras, ¿cómo va a hablar? Sí. Y entonces en mi cerebro inmediatamente dices, ¿de qué sirve que a lo mejor tenga muy buena retórica otra persona si miente? Mejor que hable lento, pero no mienta. Pero eso no lo ven. O sea, parecería que solo por hablar bien en todo momento tendría que confiar al 100%. Así es. Porque además han cuestionado en estas partes de, está lleno de corruptos. Entonces siempre les respondo, si no hay nada comprobado, ya los hubieran metido presos. Sí. O sea, ahí sí aplica, son corruptos. Entre sí es verdad, es rumor, es mentira, pero finalmente Anaya sale a explicar la procedencia
de una serie de dinero a partir de la venta, eso no es cuestionable. Exacto. Porque él es empresario, porque él habla bien, porque es delgado, porque habla inglés, porque habla francés, porque es blanco. Sí. Entonces parecería que estamos arrastrando todo ese proceso de clase. Definitivo. Pero que no soy consciente a la que pertenezco. Sí. Porque a mí se me queda claro un elemento, Millán, y ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, en uno de los comentarios cuando estaba platicando con las personas, me escribe un chico y dice, es que no sé por qué quieres que cambien las cosas. En ese momento dije, a ver, ¿con quién estoy interactuando en esta parte de la comunicación? ¿Quién es exactamente el receptor? ¿Cuál es su contexto? ¿Desde dónde me está hablando? Pero es un chico que se fue un semestre a estudiar a Australia, que está pagando una colegiatura de casi 1 millón en semestre. Entonces dices, claro, para ese grupo no quiere un cambio, pero porque no ve la realidad del otro México, de lo que es realmente el trabajo. Y no estoy diciendo que no trabajen, pero trabajan diferente, porque nunca se puede comparar un sueldo de 12,000 pesos, Millán, de muchas personas, y como lo mencionas, que piden un crédito, pero están juntando los ingresos de la mujer con el del esposo para tener 30,000 pesos y que solo en la mensualidad se te está yendo 12 y te empiezas a ajustar. Pero eso no es igual a que eres rico, no es igual a que eres un gran empresario. Así es. O sea, en ningún momento, pero creo que se pierde el piso. No sé, tienen luego estas imágenes en las cuales tienen a un hombre viendo la televisión y la mujer le pregunta que cuando ya conseguiste el trabajo, y dice, no, espérate, Andrés Manuel nos va a dar dinero. Entonces yo les pregunto siempre, ¿en dónde dijo Andrés Manuel que sin hacer nada les iba a dar dinero? Claro. O sea, es como, dejen de ver de repente la guerra sucia, porque dicen que nosotros creemos que todo es la guerra sucia, pero existe. Claro. Porque Andrés Manuel en ningún momento ha dicho que va a regalar. Veía, ahora que tuvo su reunión con los de turismo, los invitaba a que fueran mentores de muchos de estos chicos que no tienen trabajo y que les interesa la parte del turismo, y les hacía la invitación, que ellos se convirtieran en mentores, que la nómina le iba a pagar él, obviamente con todo lo que se recupera, pero que vayan aprendiendo, porque lo cierto, Millán, ¿cuántas veces no vas y buscas un trabajo y hacen memes y a todo el mundo le da risa, pero es una realidad? Acabas de egresar y necesitas 3 años de experiencia. Claro. ¿Qué haces cuando no tienes experiencia? Entonces no consigues ese trabajo o te tienes que ir a vender por 3 pesos para que te den trabajo y tengas la experiencia. No sé tú qué opinas. Y sabes, todos los que en este momento tenemos trabajo, hemos vivido eso. O sea, ¿por qué de un día para otro se nos olvida y pensamos que el que no está trabajando y tampoco tuvo oportunidad de estudiar es un nini? O sea, yo quisiera saber, de verdad, si todos, después de egresar de la preparatoria pública, pudieron ingresar a una universidad así a los 2 meses o en cuanto fue el examen, ¿no? Nunca perdieron 6 meses, un trimestre, 1 año para poder ingresar. Entonces también eran ninis, entonces también tenían que ser despreciables, como ellos ven a esta gran cantidad de jóvenes. ¿Sabes? Además pienso, este asunto de la guerra sucia, para definirlo muy bien, la guerra sucia es la guerra que se hace cuando desde la ignorancia ataco. O sea, no me he puesto a leer, ni siquiera me he metido a Google y revisado 20 links sobre el tema, ¿no? O sea, aparte, ¿sabes? Sí quiero compartirte, es una cuestión también de frecuencia vibracional, ¿eh? O sea, si estoy vibrando bajo en la crítica, en la destrucción, en el odio, que igual no son conscientes, entonces solo vas a ver eso, ¿no? Vas a ver lo oscuro y vas a vociferar y a escupir, pues como cosas bien dañinas. Y ahora que dices, empiezas a solo consumir una serie de ideología y la asumes. Sí. En esta idea, porque además no lo dice Daniel Díaz,
todos los que en las elecciones pasadas atacaron con que México se iba a convertir en Venezuela, no hay razón, todos han dicho que está construido de esa forma. Claro. Si buscan un poco qué está pasando en las elecciones en América Latina, todo lo que no va de acuerdo a lo que planea el gobierno, nos quieren convertir a Venezuela. O sea, nos quieren dar ese miedo, ese temor en todo lo que realizamos. Y me parece que, decía uno, pues tú no conoces lo que está viviendo Venezuela, ponte a leer Venezuela. Lo he hecho, porque de eso se trata la conciencia política. Claro. No sé, no estamos hablando en ningún momento, o al menos esa es mi postura y no dudo que sea la tuya, todos vamos a votar por Morena con los ojos cerrados. No. Lee Claro. lo que plantea Morena, lo que está planteando los otros candidatos, y tú determinarás, obviamente, cuál es el plan de desarrollo que desde tu perspectiva conviene, sin olvidar, obviamente, todo lo que está pasando atrás. Porque dicen, están cerrando el aeropuerto. No lo está cerrando. Solo todavía ni lo abren. Todavía ni lo abren. Va a ser uno de los mejores del mundo. Y la pregunta sería, para la persona que me cuestionó eso, ¿cuándo has usado el avión? La pregunta sería, ¿de qué te sirve tener uno más grande que el de Inglaterra o el de Alemania si no viajas en avión? No tienes acceso a eso. Y no estoy diciendo que no llegue el turismo por avión, no estoy diciendo eso. Pero esta persona que dice que las cosas no deben de cambiar, pero está limitado a los servicios, está limitado a muchas opciones, no porque haya un aeropuerto va a tener un mejor trabajo. No porque haya un aeropuerto va a poder viajar en ningún momento. Entonces, eso me genera un conflicto, porque no ven desde la parte en la que se encuentran. Como tú mencionabas hace un momento, desde lo que idealizo. Es que estás peleado con la riqueza. En ningún momento estamos peleados con la riqueza. Estamos peleados con la riqueza de un grupo que se aprovecha de los demás para tenerla. La riqueza debiera ser de todos, ¿no? Y quien osa, quien osa en cuestionar a Marx sin leerlo, no tienes ni idea del planteamiento esencial, ético, que hacía Marx. Y ese planteamiento se los quiero compartir, era, algún día él soñaba, ¿no? En esta utopía decía, si todos los trabajadores ganaran lo justo, no importa lo que hagas, si por tu trabajo ganaras lo justo, entonces todos trabajaríamos menos horas al día, tendríamos tiempo de ir con la familia a comer, haríamos la tarea con los niños, saldríamos al parque, él decía al lago, ¿no? A pasear, regresaríamos, dormiríamos temprano, descansaríamos, disfrutaríamos de nuestra pareja, para el siguiente día volver a ir a laborar las horas justas. Cuando se habla de justicia y de un gobierno real, se está planteando esto, ¿no? Y te interrumpo en esto, y sobre la misma línea, veía un video que me mandaron, porque además, hoy día, a partir de las redes sociales, todos nos hicimos historiadores, todos dominamos las ciencias. Hoy, lo cierto es que sí aprendemos, pero tenemos que empezar a filtrar desde dónde tomamos esa información. Entonces, uno de estos videos, tomando esto que decía Marx, un ejemplo muy claro que les pone el profesor a sus alumnos es, ok, vamos a aplicarlo. A todos les voy a poner 8. Entonces, en el examen, los que son muy inteligentes, que les gusta estudiar, se pusieron a estudiar. A otros les valió. Y a todos les puso 8. ¿Qué sucedió en la siguiente prueba? Pues los que les gusta estudiar ya no estudiaron. Y los otros tampoco. Entonces el profesor en promedio les puso 6. Y termina el curso en 4. Pero cuando todos tenían 4, pues los que estudiaban y se esforzaban pues estaban muy molestos, porque entonces, si ellos se esfuerzan, ¿por qué le iban a dar a los que no se esfuerzan? Entonces dicen, eso es lo que él proponía, y entonces es absurdo. Pero lo cierto es que eso proponía Millán. O sea, ¿Marx? No. Marx. No, porque además es absurdo criticar al pensador
en la aplicación de esas ideas, ¿no? O sea, a ver, no debe haber un responsable que tomó el pedazo de lo que hizo el pensador, lo que escribió el pensador, y entonces yo lo aplico como Dios me da a entender, ¿no? No lo puedes juzgar por una acción que él no emprendió. Entonces, creo que desde ahí hay un problema como de responsabilidades, de claridad, en qué le toca a cada quien. Yo puedo plantear lo que me dé la gana en un libro, ¿no? Y el que decida la aplicación, llevarlo a cabo de la forma en que él lo interpretó, es su problema, ¿no? Jamás Marx planteó eso, jamás. Sí, o sea, porque en esta idea que tú estás manejando es que sea lo justo. Claro. O sea, a cada quien le corresponde. Lo que a cada quien le corresponde. Eso significa justicia. Claro, estamos hablando de justicia social. Platicaba con un compañero que próximamente nos estará acompañando por acá, que en ningún momento estamos diciendo que, en esa conversación me fue la onda, que van a regalar algo o que se les va a quitar a las personas que ganan más. Yo no he leído eso. No, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque cuando Andrés Manuel dice, va a haber becas, ¿no? Eso forma parte de un proyecto integral. Entonces, cuando no vemos todo lo que se está trabajando o planteando alrededor de una beca o de un apoyo, bueno, entonces estamos siendo miopes, ¿no? Vaya, ahí ¿qué les decimos? O sea, tomo lo que me conviene para criticar, ¿no? No lo sé. Sin embargo, en eso que tomas para criticar, lo que tenemos que ser muy conscientes, Millán, no sé, y creo que te sumas a esto también, que independientemente de a qué candidato le vayamos, a qué candidato gane, si el gas sigue aumentando, lo pagamos todos. La gasolina la pagamos todos. Con esta nueva ley que se está trabajando sobre el agua, nos afecta a todos. Las zonas privilegiadas también van a sufrir de agua. Veía unas noticias sobre la privatización del agua. El beneficio no se queda en México. Y además el ponente hacía esta reflexión. Nos molesta tanto en México desde esta visión que el gobierno no debe de controlar ninguna empresa porque no lo sabemos hacer, no es correcto, y que están haciendo negocios con Israel, pero esa empresa es estatal. Entonces, ¿cómo haces negocio con una empresa estatal de otro país si tú dices que eso no se puede? Pero además, deja que te dé este dato, ya en los comentarios les mandaré el link de esta ponencia, que Argentina a esta empresa le cerró las puertas. Porque obviamente se quiere llevar el líquido, porque podemos vivir sin un aeropuerto, sí podemos vivir sin una Casa Blanca, pero no podemos vivir sin agua, eso es una realidad, el agua es necesaria, y cuando ya no tengamos, ¿por qué? Porque se la han llevado, porque la necesitan para sacar gas, para sacar petróleo, y olvídate que contaminan las tierras, si no, no tenemos agua. Así es, así es. Este asunto de la crítica, porque te escucho y me llega, ¿no? Este asunto de la crítica a la estatización o al control del Estado sobre la economía, que evidentemente es un principio antiliberal, antineoliberal, ¿no? Le tienen tanto miedo y caemos en estas contradicciones. En el mundo, curiosamente, los países del primer mundo aplican la estatización o el control del Estado de la economía para sus empresas, ¿no? Pero para las empresas y para todas las redes de comercio que tienen que ver con el mundo, les venden esta idea liberal. Y no solo esa es la contradicción, hay otra, ¿no? Es muy interesante que pensamos que es mediocre asumir que el gobierno nos va a generar un beneficio. Pero aquí deben saber todos los detractores de esta idea que en realidad sí existe así, pero para este grupo que se ha beneficiado. Estos empresarios que traen la lucha con Andrés Manuel y el desplegado, ¿no? Y que ahora quieren hacer un poco las paces, pero que al final están
cuestionando. Perdón, pero es un grupo de empresarios que para nada son para presumir. O sea, un empresario real, estarás de acuerdo, tendría que estar compitiendo en el mundo. Pero, perdón, ¿qué producto de los empresarios mexicanos está en el top 10 en la competencia internacional? O sea, Sanborns no es el restaurante de calidad que compite en su servicio, en su cocina, en su precio, en la belleza y la arquitectura de sus restaurantes. O sea, ¿no? ¿Cómo por qué Slim es millonario si no ha aprendido a hacer productos de calidad? Porque ese es el problema de la clase empresarial en este país. Durante el desarrollo estabilizador, que es lo que están criticando de Andrés Manuel y del proyecto, ¿no? Durante el desarrollo estabilizador, las empresas fueron amparadas por el Estado, fueron protegidas y se volvieron unos malcriados. Ese pensamiento mediocre que creemos que tienen todos los que esperan un beneficio del Estado, lo tuvieron estos empresarios. Sus herederos ahora son estos, ¿no? Y siguen esperando licitaciones entregadas en la mano por parte del Estado, que les condonen los impuestos, que le paguen poco a los mexicanos. Entonces están como apapachaditos. Es una clase empresarial mediocre, porque no es capaz de competir con calidad en el mundo. Entonces, perdón, ¿no? Sí aclaro. El amparo del Estado en México sí existe y es para esta clase de élite, porque los pequeños y medianos empresarios son los que están dándole con todo, ¿no? Son los que están sí lanzando toda su inversión, los que se están preocupando por innovar, los que están enterándose qué está pasando en el mundo. Ellos realmente están luchando de manera individual, muy al estilo liberal. Pero esta élite tan amparada, pues es la que está gozando, ¿no? De la protección del gobierno. Y entonces, ok, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Es algo que no hemos logrado entender. Porque se compra esta idea, es que ellos son los que generan los empleos. Pues la pregunta es, ¿qué tipo de empleos son los que se están generando? Exactamente. Porque en el momento que dicen, sí, llega el aeropuerto, que es lo que discutí hoy por la mañana, ¿de qué te van a contratar? ¿A un químico? ¿Para qué lo van a contratar en el aeropuerto? O sea, él dice que va a llegar una gran inversión. Sí, claro, ¿para qué lo van a contratar? O sea, y sí quiero hacer mención en eso, sí es un pequeño grupo que no está pagando los impuestos, que realmente no está innovando, porque bien lo mencionas, no están trabajando en una competencia con los grandes. Así es. Sí, en México sí es el top, pero no que hay que salir. Claro. No hay que salir porque además Estados Unidos protege su campo, invierte dinero y lo vende. México con todo lo que tenemos, porque hay que invertir en el campo. ¿Para qué? Exactamente. No es necesario. Exactamente. Entonces, ¿en qué invertimos? Fíjate, te quiero contar una anécdota y un logro maravilloso y les quiero mandar saludos a todos mis alumnos de este semestre, ¿no? Porque hicieron algo maravilloso, aprendieron algo maravilloso. Hicimos un análisis precisamente del proceso de migración de la década de los 40 hasta ahora, ¿no? Pero bueno, acotamos ahí a los 70, donde todos, incluso muchos de los que nos están escuchando, van a encontrar que, curiosamente, todos tenemos familiares, o la mayoría tenemos familiares en algún estado de la República. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué los tendremos allá y vivimos acá? Pues porque resulta que allá estaban, formaban parte de ese 70% de mexicanos en el campo que Cárdenas apoyó, ¿no? Con su proyecto de nación, pero cuando se va Cárdenas, entonces le apuestan a la industria. Los sexenios priistas dicen, vamos a invertir en la industria, cero campo, por mucha ideología muy racista, ¿no? Muy discriminatoria, y bajo este esquema extranjero, vendido siempre. Y entonces toda esta gente viene. Lo que descubrieron mis alumnos fue que sus bisabuelos, sus abuelos, estuvieron ahí. Fueron, les preguntaron, y entonces en su conclusión escribían algo maravilloso. Descubrimos que la pobreza de este país no es porque la gente quiera,
es porque han vivido en condiciones precarias, o sea, supieron de lo que vinieron a sufrir sus familiares, que llegaron a vivir a la calle, a dormir en la calle, a trabajar de lo que fuera, ¿no? Que los afortunados fueron los que se colaron al Poli, a la UNAM, ¿no? Y entonces fueron los profesionistas de esa etapa. Pero los que no, se fregaron a la pobreza y que les costó toda una vida comprarse una casa o construir una casa, ¿no? Entonces, ese aprendizaje sería maravilloso que todos lo tuviéramos, que no, ni siquiera que se metan a leer historia del siglo XX, que indaguen sus orígenes, que indaguen de dónde salió esa casa de Infonavit, ¿no? De la fuerza de trabajo de alguien que durante décadas estuvo ahí en una fábrica con un sueldo mínimo, con un sindicato que estaba dominado por los charros, que no respetaban sus derechos, que tuvieron que salir a huelga, ¿no? O sea, que indaguen esa historia. Porque entonces estamos olvidando nuestro origen, entonces fácilmente nos lanzamos y vociferamos sin saber lo que realmente somos, ¿no? Y ya no sé ni por qué te conté eso, pero quería contártelo. No, porque estás muy contenta de saber desde dónde estamos. Sin embargo, para no ser tan largo, sí, este live, porque luego ni lo terminan de ver, porque se cansan, de estarnos escuchando, es un gusto para nosotros el poder haber estado con ustedes. Les compartimos realmente una reflexión de algo que nos estaba generando. Esperamos en breve volver a conectarnos con ustedes para que todos los que apenas va a ser su primera vez que voten, lo hagan muy informados, lo hagan realmente convencidos de por qué van a votar por ese candidato. Recordemos que siempre hay que estar informados, nosotros tenemos una visión, pero ustedes lean, contrasten, que esa es la finalidad. Sí, finalmente un mensaje muy sencillo. No decidan desde el hígado. No decidan desde la mentira, ¿no? De lo que esperarían que fuera realmente su vida, ignorando quiénes realmente son. Es decir, razónenlo desde la realidad. ¿Qué están pisando? ¿Quiénes son? ¿No? ¿A qué acceden realmente? Y entonces dense cuenta quién es la opción más congruente, ¿no? Con la realidad de la mayoría. Esto fue todo. Gabriela Millán, Daniel Díaz. Un abrazo. Adiós. ¿Por qué te ríes? Porque no Simplemente podrás elegir si quieres guardar, eliminar, finalizar. Sí.